pasado 21 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de decreto que reforma los artículos 513 y 515 y se adiciona un artículo 515 bis a la Ley Federal del Trabajo. La minuta correspondiente fue recibida en esta Cámara de Senadores el 23 de febrero y turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social de Estudios Legislativos primero. Esta minuta ha generado inquietud e incertidumbre sobre el impacto que esta reforma podría tener en los derechos de los trabajadores en materia de prevención y protección de la salud, derivada de los riesgos de trabajo, y que se dé una intervención mayor de los patrones como juez y parte. Damos el uso de la palabra al doctor Luis Manuel Pérez Pantoja, quien es médico cirujano egresado a la Facultad de Medicina de la UNAM con maestría en salud ocupacional, con 34 años de experiencia como médico de empresa, docente y funcionario público. Ha colaborado en la elaboración de normas oficiales mexicanas en la salud, en el trabajo, en la Secretaría de Salud y de Trabajo y Previsión Social. Ha participado en proyectos de reformas a la legislación laboral en México y otros países. Ha participado y ha sido consultor externo de la OIT, autor y coautor de textos de investigación en salud en el trabajo, consultor privado en materia de salud ocupacional, higiene alimentaria y protección civil, profesor de la maestría en Ciencias en Salud de los Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, perito médico en Medicina del Trabajo en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Le cedo la palabra entonces al doctor Pérez Pantoja. Buenos días. Muchas gracias, León Mayat, por abrirnos las puertas del Senado para escuchar nuestros puntos de vista sobre lo de hasta ahora todavía proyecto de reforma que esperamos en el Senado de la República no sea aprobada esa. Lo que voy a leer lo estamos dirigiendo al licenciado Pablo Escudero Morales, presidente del Senado, al licenciado Miguel Ángel Chico Herrera, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a usted, y a Raúl Gracia Guzmán, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos primero. Reciban un saludo de los miembros del comité organizador del Foro en Defensa de la Salud de las y los Trabajadores, en donde están participando el Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván, el Sindicato Mexicano de Electricistas, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de Educación Superior, Investigación y Cultura, el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, la Red de Investigadores de Factores Psicosociales en el Trabajo, el Comité Nacional de Energía y la Maestría en Ciencias en Salud de los Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana. Estamos presentes en este recinto del Congreso de la Unión para hablar de la salud de las trabajadoras y trabajadores en México, tema habitualmente ignorado en muchos ámbitos y que solo trascendió a la opinión pública porque el 21 de febrero del presente año el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen por el que se reforman los artículos 513, 515, adicionándose el 515 bis a la Ley Federal del Trabajo, referentes a las tablas de enfermedades de trabajo y evaluación de incapacidades permanentes. Porque en la argumentación en contra que hizo la diputada Araceli Damián, dijo que el salario va a disminuir al 50% cuando los trabajadores se enfermen por motivo del trabajo. Realmente
declaración de la diputada fue la que causó prurito en muchos sectores. Hubo respuestas del secretario del Trabajo, hubo respuestas del subsecretario, del INSS, obviamente del PRI y del PAN. La reforma en cuestión afecta a la población trabajadora de diversas maneras, por lo que haremos algunas consideraciones del por qué esta Cámara de Senadores no debe aprobar la minuta que con fecha 21 de febrero le envió su colegislador. La Cámara de Diputados obsequia sin razón su facultad para modificar las tablas al Poder Ejecutivo. Se dijo que para agilizar la actualización de estas, lo cual no tiene sentido, ya que el Ejecutivo por más de 42 años tuvo esa facultad de manera absoluta. Véase el artículo 515 de la Ley Federal del Trabajo antes de la reforma de noviembre de 2012, que decía: la Secretaría de Trabajo y Previsión Social realizará investigaciones y estudios necesarios a fin de que el presidente de la República pueda iniciar ante el Poder Legislativo la adecuación periódica de las tablas a que se refieren los artículos 513 y 514 al progreso de la medicina del trabajo. Y nunca hizo uso de esa prerrogativa por más de 42 años. Abundando sobre la displicencia y omisión del Poder Ejecutivo, el decreto de reforma de la Ley Federal del Trabajo del 30 de noviembre del 2012 establecía en sus transitorios, en el cuarto, que la Secretaría de Trabajo deberá de expedir las tablas de enfermedades de trabajo, evaluación de incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo en un término de 6 meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. En tanto, se seguirán aplicando las tablas a que se refieren los artículos 513 y 514 que se reforman, mandato que tampoco acató. De hecho, la iniciativa que viene de Cámara de Diputados es de una diputada, la diputada Zapata, no fue una iniciativa del Poder Ejecutivo. Esta acción es por demás inconstitucional, ya que la Constitución Política de los Estados Mexicanos determina en el artículo 73, fracción 10, que son facultades del Congreso legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123. 2. Sin embargo, otra afectación grave es que ahora la Cámara de Diputados le condiciona al Poder Ejecutivo la actualización de las citadas tablas, ya que el artículo 513, reformado por el decreto del 21 de febrero, dice: la Secretaría del Trabajo, previa aprobación del proyecto respectivo por parte de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad, Higiene y Salud del Trabajo, actualizará las tablas. Es decir, el propio Ejecutivo necesita la aprobación de esta comisión. La COCONAS es una instancia tripartita que históricamente se rige por el sector patronal, que es el que define de acuerdo a sus intereses, contando con la anuencia de los sindicatos convocados por el secretario del Trabajo y de la propia Secretaría del Trabajo. Esto ha significado una desregulación y atrasos en lo relativo a las mejoras en las condiciones de seguridad, higiene y salud de la población trabajadora. Estimamos que no menos de
el 40% de las normas oficiales mexicanas en la materia han sido derogadas. Para muestra mencionaremos un caso. El 22 de junio del 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación por parte de la Secretaría de Salud, que es otra instancia que tiene atribuciones en materia de salud en el trabajo. Se publicó el proyecto de norma oficial mexicana 255 SCA 2009 para la vigilancia de la salud de los trabajadores. La necesidad de realizar estas acciones son de gran trascendencia para la salud, ya que, por ejemplo, este proyecto de norma contemplaba el diagnóstico precoz de enfermedades de trabajo. Diagnóstico precoz de enfermedades de trabajo significa identificar una patología cuando todavía es reversible el daño, no cuando ya está instalado y ya no es reversible. El proyecto fue abortado a instancias de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues el 13 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación se publicó el aviso de cancelación del proyecto de la norma oficial mexicana NOM 255 SCA 2009 para la vigilancia de la salud de los trabajadores, argumentándose que sería inscrito en el Programa Nacional de Normalización del 2013 y hasta hoy no ha sido publicado. Recientemente la Secretaría del Trabajo difundió la realización de foros públicos para la revisión de normas oficiales mexicanas en la materia, en donde la referida norma tampoco se encuentra contemplada. En otras palabras, será el sector patronal quien defina qué enfermedades van a ser consideradas de trabajo y en qué porcentaje van a ser evaluados los daños permanentes ocasionados por accidentes y enfermedades del trabajo. Esto afectará el derecho a la indemnización, ya que una trabajadora o trabajador cuya enfermedad no se encuentre en la tabla, esta va a ser calificada como enfermedad general, por lo que no recibirá el 100% de su salario ni durante la incapacidad temporal o la incapacidad permanente. Además, la mencionada comisión no es una instancia técnica calificada para reformar las tablas, como el propio secretario Navarrete Prida reconoció en su boletín de prensa 813 del 23 de febrero, en donde se dice: el encargado de la política laboral del país destacó que estas tablas no fueron producto de meses de trabajo, sino de años de negociación tripartita con empresarios y trabajadores. A lo que decimos, la salud no se negocia. La fracción 14 del 123 constitucional determina que los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas como motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten. Por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización correspondiente según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar. Y con la reforma realizada ahora serán juez y parte. Las empresas causan los daños y también van a decidir cuál va a ser considerado como de origen laboral y cuánto se indemnizará por estos. Aberrante decisión de la Cámara de Diputados. Los diputados aprobaron tablas que no conocen, a pesar de que estas ya existen. Firmaron un cheque en blanco. Las tablas ya las tiene la Secretaría del Trabajo desde el año pasado. En el boletín de prensa 858 del 30 de agosto del 2016,
de la Secretaría del Trabajo, comunicó: 46 años sin cambios, la COCONAS aprobó la actualización de la tabla de enfermedades del trabajo y la evaluación de incapacidades permanentes. Y en otro boletín del 10 de octubre de 2016, el número 688, informó la Secretaría: la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo dio a conocer la tabla de evaluación de incapacidades permanentes, en la cual se establecen los porcentajes aplicables por cada tipo de padecimiento a causa de accidentes y enfermedades laborales. El cuestionamiento es: ¿por qué no presentaron estas tablas para la aprobación de la Cámara de Diputados? Otro elemento más para no aprobar la minuta enviada por su colegisladora es que el decreto contraviene el artículo 512A de la Ley Federal del Trabajo, al otorgarle a la COCONAS facultades que no le otorga la propia ley, que a la letra dice, con el objeto de coayudar en el diseño de la política, ¿sí?, proponer reformas y adiciones al reglamento y a las normas oficiales mexicanas en la materia, así como estudiar y recomendar medidas preventivas para abatir los riesgos en los centros de trabajo. Se organizará la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Como se ve, ni la propia ley le da la facultad a esta comisión de reformar la Ley Federal del Trabajo o reformar las tablas. Solamente tiene facultades para proponer, ¿sí?, y recomendar en materia de reglamentos y normas oficiales mexicanas. Al sacar las tablas de enfermedades del trabajo y evaluación de incapacidades permanentes de la Ley Federal del Trabajo, como lo determina el artículo 3º transitorio del decreto en cuestión, que dice que estas tablas quedarán sin efecto una vez que el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emita las tablas, pierden jerarquía jurídica. Serán solamente un acto administrativo, por lo que será factible su no cumplimiento, propiciando el establecimiento de otras tablas por entidades ya sean públicas o privadas, generando incertidumbre legal y dejando la indefensión a la población trabajadora. Esta situación abre la posibilidad para la privatización del seguro de riesgos de trabajo, ya que las empresas podrán optar por aseguradoras privadas para cumplir con sus obligaciones en materia de riesgos de trabajo, las que establecerán, ¿sí?, estas aseguradoras sus propias tablas de enfermedades de trabajo y de evaluación de incapacidades permanentes, que obviamente tendrán como objeto obtener ganancia, ¿sí? Las aseguradoras pues no son propiamente instancias de beneficencia. Ganancias a costa de lo que es un derecho de la población trabajadora, recibir una indemnización por el daño causado. Consideramos, se trata de otorgar al capital financiero otro nada despreciable negocio, ya que los ingresos del Instituto Mexicano del Seguro Social en el año 2015 por el concepto de seguros de riesgos de trabajo ascendieron a más de 37,000 millones de pesos. Es decir, será un jugoso negocio para las aseguradoras. Por las razones anteriormente expuestas, demandamos de esta Cámara de Senadores la no aprobación de la minuta del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, con número CD 63-2
2P-169. Lo anterior con el fin de que la tabla de evaluación de incapacidades permanentes sea restituida a la Ley Federal del Trabajo y la actualización de las tablas sea resultado de foros públicos conducidos por el Congreso de la Unión, que es el único facultado para legislar en materia de trabajo en concordancia con lo establecido en el artículo 73, fracción 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias. Agradecemos la participación del doctor Pérez Pantoja. A continuación, cederemos la palabra al amigo Ernesto Gustavo Villar Fernández, quien es doctor en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabaja como especialista en política pública de salud y seguridad social desde 1979. Cuenta con diversos libros, artículos, revistas especializadas. Tiene experiencia como asesor, columnista, conferencista, panelista, moderador en el arbitraje de artículos del tema. Profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Le cedemos la palabra al doctor Gustavo Villar. Muchas gracias, senador. Muy buenos días a todos ustedes. Preparé yo para esta ocasión un pequeño material que se llama 11 comentarios sobre la reforma laboral excluyente y que atenta contra la salud de los trabajadores. Quisiera señalar como primer comentario que la reforma laboral de Calderón Peña de noviembre de 2012 constituye la primera de un proyecto de modernización, el de Peña, que suma ya 14 reformas. Por sus objetivos, por su concepción y sobre todo por la patente ausencia del debido debate social frente a la magnitud y alcance de los impactos de lo que se reformó, se trata sin duda de una reforma socialmente excluyente y de impactos oligárquicos. Segundo, con la reforma Calderón Peña se ha perdido la naturaleza tutelar que el Estado mexicano en su intervención garantizaba para normar la estructuralmente asimétrica relación que priva entre las partes que signan el contrato individual de trabajo obrero-patronal. Tercero, los impactos de esta reforma acontecen en el cuadro de una sobrecarga de trabajo y abatimiento salarial sin par en el horizonte latinoamericano. En 2012 el mercado laboral mexicano era ya uno de los más flexibles, con una tasa de rotación del 70% anual. Y aunque la jornada de 40 horas ya regía en 50 países del orbe, por la reforma de Calderón y de Peña, los trabajadores mexicanos seguirán enfrentando una de las más largas. Comparen ustedes: Chile 45 horas, Brasil 44, jornada que se acompaña de periodos vacacionales más cortos y el salario mínimo más bajo en 2012, 134 dólares. Compárese nuevamente: Uruguay 300, Brasil 318, Chile 372, Argentina 475. Esta reforma potencia los efectos regresivos de esta realidad laboral. No busca mejorarla. Eso la hace ética, técnica y políticamente del todo inviable. Solo agrava el estado del asunto público. Al tercer trimestre del año 2010, la contratación a tiempo parcial en Europa ya alcanzaba el 25%, en Suecia 26%, en Alemania y el Reino Unido 27%, en Holanda hasta el 49%. Ello pulveriza como contrataciones las contribuciones a la seguridad social en pensiones y salud, si se carece además de los sistemas efectivamente universales con que cuentan esos países, que no es el caso de México. Cuarto, la reforma tampoco mejora el horizonte de la estabilidad laboral. Al contrario, impone una precarización creciente del ciclo de vida laboral. No moderniza, precariza, es un salto hacia atrás
incrementa las intensidades de la jornada de trabajo con menos derechos, mínima protección social, pensiones a la baja y servicios de salud cada vez más compactados. No construye, pues, esta reforma una combinación equilibrada y moderna entre protección social y nuevo entorno laboral, que es lo que requerimos. Dinamita el arreglo del siglo XX y no logra instalarse en el siglo XXI. Hunde el soporte financiero y la misión cohesiva de la salud y la seguridad social de los mexicanos. Quinto, al asumir nuevas figuras de contratación, afectó definitivamente los tipos de cotización a la seguridad social para la siguiente generación. Efecto que amplifica la terciarización. Reduce el costo de la fuerza de trabajo y permite que en una misma empresa coexistan trabajadores con las mismas funciones, pero con salarios y prestaciones diferentes. La información sobre el dinamismo, es decir, la informalidad, alta rotación e inestabilidad del mercado laboral a cargo de la Secretaría del Trabajo en 2013, ya trazaba un cuadro dramático. Al decir de la subsecretaria Martínez Crans, anualmente 6 millones de personas salen y entran del mercado formal, mientras apenas el 15% o menos de los ocupados permanecen más de 2 años en el empleo. En mercados laborales maduros, este dinamismo podría ser venturoso de asociarse con segmentos innovadores, que no es, por supuesto, el caso de México, donde como resultado del desempleo se vacía sobre el sector informal con menos salarios y más baja productividad. En el análisis de Martínez Crans de 2013 se confirmaba también que de los 42 millones de trabajadores que animan la población económicamente activa, cerca de 32 millones, es decir, el 76%, sobrevivían con ingresos menores a los 3 salarios mínimos. Y hasta 44% de quienes buscaban trabajo dilataban entre 1 y 4 semanas en encontrarlo, aunque hasta un 30% podían tardar hasta 1 año en alcanzarlo. Por esta reforma de Peña, se determinó que los patrones puedan contratar a prueba por 30 días y rescindir el contrato sin responsabilidad patronal si el joven contratado no cumple con los requisitos y conocimientos para cumplir con el trabajo encomendado en el plazo. Para puestos con mayor responsabilidad, el contrato podría extenderse hasta 180 días. Los contratos de capacitación inicial entrenan al joven durante 3 meses para labores generales y hasta 6 para niveles de dirección. Pero de no desplegar competencias para asumir el encargo, se rompe el contrato sin derecho de indemnización. Ambos contratos deben constar por escrito, mostrando todas las prestaciones, salarios del puesto y seguridad social. Son improrrogables y ningún joven puede aplicar por ellas simultánea y sucesivamente. Además, el patrón está obligado a pedir la opinión no vinculatoria de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento en empresas de más de 50 trabajadores. La propia Coparmex concluyó que con esta reforma quisimos hacer un bonito caballo y salió un camello lleno de bolas. Las nuevas figuras de contratación que iban a tener un impacto definitivo en la generación del empleo formal han tenido un mínimo impacto, subrayó la Coparmex. Y al decir de la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos de los Trabajadores, los contratos a prueba ya se usan en algunos casos para violar derechos laborales. No les dan la seguridad social. Por su parte, el abogado laboralista Miguel Ángel Lisiaga estimó que las jurisprudencias vendrán a enmendar el trabajo de los legisladores, mientras el propio despacho legal laboral abogados consideró insuficientes a los inspectores de trabajo para vigilar que las empresas cumplan con las normas de seguridad. La reforma no ha cumplido tampoco con su oferta mediática, ni reducción del desempleo, menos con el aumento de la productividad y aún menos con la mejora de la calidad de vida de los trabajadores. Sexto comentario. Para 2015 el paisaje del mundo laboral terciarizado ya era alarmante.
Querétaro es sin duda un estado rico en campos de golf, 6 privados y 1 público. Campestre, Juriquilla, Campanario, Valvanera, Tequisquiapan y San Gil. Sin embargo, en todos estos campos se paga muy pobremente a sus 317 CADIs. Aquellos jóvenes entre 16 y 28 años, generalmente sin estudios, que habitan en las cercanías y que asisten a los golfistas. El ingreso por medio por concepto de cuotas mensuales entre 4 y 7 mil pesos suma más de 19 millones de pesos, producto del pago de membresías de los 3.360 socios de los campos. Con él, los presidentes de los campos podrían solventar la seguridad social de los CADIs. No lo hacen. El 95% son informales. Te ganas unos 250 o 500 pesos, depende de cuántos hoyos juegue el jefe, pero eso sí, no hay prestaciones. Y el pago es solo si el socio quiere pagarte la cuota completa. Hay unos que ni 100 pesos nos dan. Estas precarias condiciones de trabajo son ya casi una norma en México, en el México de Peña. Buscando abaratar las nóminas, apenas 18 meses después de su aprobación, la reforma de Calderón y de Peña ya mostraba devastadoras consecuencias sobre la realidad laboral de los jóvenes. Para agosto de 2014, la Asociación Mexicana de Dirección de Recursos Humanos reconoció una tendencia preocupante: creación de empleos de reducida calidad y contrataciones con bajos salarios, sin prestaciones o con las mínimas de la ley, caída de los ingresos con precarización de los trabajadores y consecuentes impactos integrales sobre la economía a cambio de hundir los costos laborales. Esta es la primera reforma del ciclo reformista de Peña Nieto y que empieza subastando el mercado laboral de los jóvenes para insertar a México competitivamente en un mundo global. Las nuevas condiciones de despido se tradujeron de inmediato en sustitución de trabajadores con salarios de 5 mínimos por nuevas contrataciones en estos mismos puestos con remuneraciones de entre 3 y 2 salarios mínimos en prestación. Además, no se crean tampoco fuentes de trabajo sin crecimiento económico. Los nuevos empleos presumidos por el IMSS, sistemáticamente también apoyados por el secretario Navarrete del PRIVA, no lo son. Apenas suman nuevos asegurados que ya se encontraban trabajando y optaron por formalizarse para ganar seguridad social vía el RIF, régimen de incorporación fiscal, cuyas cuentas alegres alcanzaban en octubre de 2014 apenas 127,000 nuevos empleos. Incluso para la contratación por hora, el despacho Cronos estima que en la nueva ley queda explícito que el trabajador no debe de recibir menos de una jornada laboral. Entonces las empresas se preguntan, ¿para qué contratar por hora si de todas formas deben pagar la jornada? Sin embargo, el Instituto Mexicano de la Competitividad, vía Manuel Molano, considera todavía que esta reforma es insuficiente. ¿Qué es lo que le falta? En la opinión de este grupo, habría que cumplir el compromiso de Peña Nieto para reformar enteramente la seguridad social. Porque desde el punto de vista de este enfoque patronal, sin ella, la Ley Federal del Trabajo seguirá sin funcionar. Lo preocupante es que en los años que han transcurrido de la actual administración, señala el INPO, no se ha querido abordar este tema y será difícil que se haga en lo que resta del sexenio. Como si no fuera suficiente, consideren ustedes, en enero de 2015 la OIT concluyó que el gobierno de Peña excluyó de la reforma laboral el principio de igual remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor y criticó la ausencia de una estadística para dimensionar la brecha salarial entre ambos géneros. Séptimo comentario. Además de que por el nivel de la cuota obrera patronal resultante de la reforma, el cuadro vigente de prestaciones, pensiones y salud del IMSS y el ISSSTE no podrán ser financiadas adecuadamente, así como de los gravosos efectos de la legalización del outsourcing, hay aún que agregar
otro severo impacto. La tabla de enfermedades y la tabla de evaluación que contemplaban los artículos 513 y 514 de la Ley Federal del Trabajo dejaron de estar incorporadas para convertirlas en una clasificación meramente administrativa donde pierden el carácter de derechos laborales básicos. Apenas en junio de 2008, la Secretaría del Trabajo, la de Salud, el IMSS y el ISSSTE habían acordado modificar y actualizar la tabla para hacer una más completa y equitativa identificación de las enfermedades laborales y más precisos los parámetros de evaluación a estos padecimientos. Para ello se establecieron reglas que están presentes en la ponencia que les dejaré y que por razones de tiempo omito. Pero sin lugar a duda, el paso dado minimiza y soslaya el costo social que ya tiene la dinámica de nuestro perfil de mortalidad. Octavo, por esta reforma de Calderón y de Peña, como dije, se está buscando insertar a México en la lógica global de los mercados. Pero no queda claro cómo va a darse esa incorporación, dado que siguiendo el estudioso Carsten Sorensen, lo que imperará en el futuro cercano será controlado por las máquinas. Lo que imperará son servicios automatizados y de autoservicio, trabajos del mañana que serán los que sirvan a esa maquinaria y relacionados con la innovación. Un nuevo sector manufacturero armado con firmas pequeñas y tecnologías de punta. Frente a este escenario, la reforma Calderón Peña y sus publicistas está completamente fuera del horizonte real de la globalización. Y su futuro es solo un futuro a partir de una muy pretendida democratización de la productividad. Noveno, a pesar del efecto Trump, tal vez, y del destino del Tratado de Libre Comercio, el secretario Navarrete Prida y la mayoría de diputados del PRI y el PAN, así quienes votaron el pasado 21 de marzo esta aprobación que hoy se encuentra en esta casa senatorial, estas modificaciones votadas complementarias a la reforma de la Ley Federal del Trabajo constituyen, sin lugar a dudas, una apuesta más por seguir integrando a México en este marco de la globalización con un proyecto de modernización que ostenta como su diamante fundacional el bajo costo relativo del mundo del trabajo. Tal y como antes lo hizo ese secretario Guajardo, ese mago de los acuerdos en lo oscurito, nunca divulgados pero aprobados, y que seguimos sin conocer, como fue en el caso del TPP, esta propuesta votada en la Cámara de Diputados sigue abonando en pro de lo contrario que señala el Poder Ejecutivo: consolidar el mercado interno para seguir exportando con un costo de la fuerza de trabajo extraordinariamente bajo. Lo que votaron aprobatoriamente esos legisladores constituye una clara restricción a los derechos de los trabajadores que puede y debe ser enmendada en el debate parlamentario de esta soberanía que hoy nos acoge, el Senado de la República. Votaron un claro retroceso más al derecho de los trabajadores para ser protegidos por accidentes, lesiones o enfermedades a causas del ejercicio o con motivo de la labor que desempeñan. Y se suma a ese retroceso las tablas que ya habían sido previamente desincorporadas. Votaron una posible violación también constitucional al artículo 123, a la fracción 14, que establece que el patrón es el responsable de los accidentes y enfermedades en el trabajo y por tanto debe indemnizarlo a quien lo padezca. Los jóvenes mexicanos, pues, víctimas directas de esta reforma de Calderón y de Peña y ahora de las modificaciones de Navarrete Prida, tendrán siempre presentes esas palabras que leyó la diputada priista Georgina Zapata al defender la iniciativa y que ustedes podrán ver en la ponencia que voy a dejar al final de este evento. Décimo comentario. Resulta pues increíble que en el marco en que se encuentra el país, después del desenlace Trump, después del patético padecer en que hemos visto a los funcionarios mexicanos, resulta pues increíble que le haya correspondido al actual secretario de Comercio de Trump, Wilbur Ross,
el que haya mencionado al menos una ruta de defensa para los trabajadores mexicanos, inimaginable para los gobernantes que hoy se encuentran frente al Poder Ejecutivo, destacadamente el secretario Navarrete Trival. Una ruta que evidentemente ni Guajardo ni Videgaray están contemplando. Lo que planteó evidentemente Wilbur Ross es que el Tratado de Libre Comercio estaba visto en el marco de un nivel aceptable del salario mínimo y una gradual convergencia de los estándares de vida entre México y Estados Unidos. Exactamente lo que nos está haciendo. Lo que votaron esos diputados y hoy ya está en la mano de este Congreso, esta casa, y esperemos enmienda, fue sin lugar a duda una gran traición a los trabajadores. Las modificaciones votadas en febrero forman parte de un proyecto de modernización excluyente, de impacto oligárquico, que sacrifica especialmente a la siguiente generación. Quiere insertar a México en el mundo global desde un pivoteo que es solo abatimiento salarial, deterioro del ambiente y facilidades fiscales indiscriminadas. Ese modelo se les vino a pique. Hoy día son viudos del Tratado de Libre Comercio y en este proyecto la reforma laboral y las modificaciones que se han votado, lo único que le pueden garantizar a los jóvenes mexicanos son mucha sangre, mucho sudor y muchísimas enfermedades. Muchas gracias por su atención. Gracias, diputado, por tu participación. A continuación escucharemos la intervención de Saúl Escobar Toledo, quien es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido clases en diversas instituciones educativas como la Facultad de Economía de la UNAM, la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Fue diputado federal y subsecretario de Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Distrito Federal. Actualmente es profesor e investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Forma parte del grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM, de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván AC. Adelante, Saúl. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer al senador Mayans Canaval, presidente de la Comisión de Seguridad Social, por su amable invitación. Agradecerle al equipo del senador, especialmente a la maestra Ulloa, por ayudar y hacer todo el trabajo necesario para que esta reunión pudiera ser posible. Y a ustedes por su presencia, muchas gracias por estar aquí. Bueno, como han escuchado, lo que está pasando es que las tablas de enfermedades del trabajo tienen 46 años sin actualizarse y que la decisión para que esto pueda realizarse se ha pasado del Congreso a la Secretaría del Trabajo y de la Secretaría del Trabajo a una comisión. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cómo podemos interpretar esta renuncia del gobierno a cumplir su obligación, que era actualizar esas tablas del trabajo? ¿Y por qué ahora se lo pasan a una comisión? Yo creo que lo podemos entender primero como un riesgo para que las enfermedades y los accidentes de trabajo puedan ser considerados como costos y que estos costos se vean reducidos por esta comisión. Está en peligro entonces la protección a la salud de los trabajadores, y sobre esto ya se han explayado en su intervención mis compañeros que han antecedido en el uso de la palabra. Pero significa también otra cosa muy importante. Significa también que el Estado mexicano está abdicando, está renunciando a su obligación de conducir la política laboral, por lo menos en lo que se refiere a accidentes y enfermedades del trabajo. Esta abdicación, esta renuncia a conducir la política laboral es muy peligrosa, porque en primer lugar hay que tomar en cuenta que
cuando una enfermedad de trabajo no es reconocida, pues no existe. Y al no existir, en primer lugar, como se ha dicho aquí, no se puede pagar como una enfermedad de trabajo, sino solo como una enfermedad general. Pero lo más importante de todo es que si no hay una reconocida una enfermedad laboral, una enfermedad de trabajo, tampoco hay posibilidades de prevenirla. No se puede prevenir lo que no se conoce. No se puede prevenir lo que no se sabe que existe. No se puede prevenir aquello que no se identifica como un riesgo de trabajo. Y este es el gran problema que tenemos en este momento. La Organización Internacional del Trabajo señala con toda claridad que el problema de las políticas de salud laboral tiene que ver fundamentalmente con la prevención. Si no hay prevención, esa política no va a funcionar, no va a servir. Y entonces el Estado está renunciando precisamente a su obligación de prevenir las enfermedades del trabajo. Y cuando hablo del Estado mexicano, hablo del Congreso de la Unión, del Poder Ejecutivo, de los empresarios y trabajadores, pero también de los especialistas en la materia. Sin el concurso de todas estas partes, pues simplemente no hay posibilidades de elaborar una política de prevención de los riesgos, que quiere decir enfermedades y accidentes del trabajo. Y si no hay esa política de prevención, entonces, pues el futuro de la salud de los trabajadores es un futuro, como se ha dicho aquí, no solo riesgoso, sino seguramente muy negro, muy oscuro. La Organización Internacional del Trabajo estaría sorprendida que el Congreso de la Unión aprobara una reforma como esta. En ningún país que yo conozca y que la Organización Internacional del Trabajo informe, existe una decisión como esta de privatizar la conducción de la política laboral en manos de una comisión. Por el contrario, la Organización Internacional del Trabajo insiste en que la cultura de la prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo debe ser materia del concurso de las instituciones del Estado e incluso de leyes aprobadas por el Congreso. Y que esta cultura de la prevención debe incluir varias cosas, básicamente una cultura de la prevención, un conjunto de sistemas, pero sobre todo una cultura de inclusión y de información. Si la gente no está informada de cuáles son los riesgos de trabajo y no participa en la detección de estos riesgos de trabajo, esa política de prevención no va a servir. De tal manera que la Universidad de Cardiff, por ejemplo, en un estudio realizado en 2005 decía que la presencia del sindicato garantiza el desarrollo de la participación de los trabajadores. Las buenas prácticas en el manejo de la salud y seguridad en el trabajo, de las cuales forman parte de la participación de los trabajadores, son mucho más efectivas en aquellas empresas donde hay un buen clima de relación laboral, y que la participación de los trabajadores tiene un rol significativo en el mejoramiento de la salud en el trabajo. Entonces, información y participación de los trabajadores es esencial para lograr una cultura de prevención de los riesgos del trabajo. Y esta cultura de prevención de los riesgos del trabajo tiene que estar impulsada y conducida por el Estado, el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, empresarios, trabajadores y los especialistas en medicina laboral. Debo insistir aquí que esta cultura de prevención, tal como lo señala la OIT, con estas características y otras muchas que sería largo comentarles, pues simplemente ha sido desconocida por México y por el Estado mexicano. Es así que el Convenio 187, Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el Trabajo de 2006, no ha sido ratificado por México. Es así también que el Convenio 174 sobre la prevención de accidentes industriales mayores de 1993 no ha sido ratificado por México.
Es así también que el convenio 176 sobre seguridad y salud en las minas de 1995 no ha sido ratificado por México. Es así también que el convenio 184 sobre la seguridad y la salud en la agricultura de 2001 no ha sido ratificado por México. Y es así también que el convenio 188 sobre el trabajo en la pesca tampoco ha sido ratificado por México, ni el convenio 191 sobre la prestación en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y el convenio 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación tampoco han sido ratificados por México. ¿Cómo podemos entender esta falta de adhesión del país, del Estado mexicano, a estos convenios de la OIT que tienen que ver con la salud de los trabajadores, con la prevención, con los riesgos de trabajo? Pues precisamente con esta idea de privatizar la conducción de la política laboral y dejarlo en manos de una comisión, que es lo que estamos ahora viendo y que es lo que estamos discutiendo. Como señala la OIT, con esta privatización de la conducción de la política laboral y en particular de los riesgos de trabajo, lo que se está haciendo es caer en lo que se llama un dumping social, que ya un poco ha explicado Gustavo hace rato. Es decir, bajar los costos, que quiere decir bajar los costos laborales en materia de salarios, pero también bajar los costos en materia de salud, evitar hasta donde sea posible que estos costos aumenten, y esto tiene que ver directamente con las tablas de enfermedades y con los riesgos de accidentes y enfermedades del trabajo, con el objetivo de ganar competitividad, que en realidad quiere decir entrar a la globalización en una competencia, bajando el costo social del trabajo y aumentando en este caso los riesgos y las enfermedades y los accidentes laborales. De tal manera que para evitar este dumping social, la OIT insiste en la necesidad de un conjunto de medidas como estadísticas que no muestren un registro, que estén actualizadas constantemente, y un conjunto de medidas que son muy importantes. Pero también dentro de esta situación, el trabajo de identificación, detección de las enfermedades laborales exige una cosa muy importante: la independencia plena de los investigadores y de los especialistas del trabajo. Si los investigadores y los especialistas, los médicos, no tienen plena independencia para hacer su trabajo, pues obviamente serán cooptados por los intereses de los patrones y este trabajo no podrá realizarse plenamente. De tal manera que lo que necesitamos, además de un compromiso del Estado mexicano, insisto, no solo el Poder Ejecutivo, sino también el Poder Legislativo, a través de mecanismos de consulta con empresarios y trabajadores y la participación con plena independencia de los especialistas en materia de trabajo, y lo hemos propuesto, un instituto o un órgano permanente del Estado que se dedique al estudio de la medicina del trabajo. En México no existe un organismo como tal, y podríamos tener como ejemplo, para que vean ustedes que no estamos inventando nada raro, exótico, podríamos tomar como ejemplo el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de España, que tiene, como dice ellos, la misión de promocionar y apoyar la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, dando así cumplimiento a la ley respectiva. Y entre las tareas que tiene este instituto, tiene la de misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora de los mismos. Y entre sus funciones tiene apoyar la elaboración de la normativa legal en materia de salud en el trabajo. Es decir, estos especialistas coadyuvan, este instituto ayuda a que se precisamente identifiquen las normas legales para prevenir los riesgos de trabajo. Segundo, elaborar guías y otros documentos técnicos, así como elaborar o recopilar metodologías y herramientas para facilitar el cumplimiento de la normativa.
prestar asistencia técnica requerida por la inspección del trabajo y seguridad social en el ámbito de sus competencias y por la seguridad social en relación con las actividades preventivas que desarrolla. Es decir, en México ya sabemos que la inspección del trabajo es casi nula, es casi inexistente, pero si hubiera inspección del trabajo y los inspectores se dedicaran también a revisar las normas de higiene y salud en el trabajo, necesitarían un apoyo de especialistas, de médicos especialistas en el trabajo para poder realizar mejor su trabajo. Bueno, un instituto como este podría ayudar precisamente en esta materia. Otra función es prestar asesoramiento técnico a los servicios de prevención de la Administración General del Estado y, en su caso, realizar auditorías de los sistemas de prevención conforme a la normativa específica. Otra tarea, promover y desarrollar actividades de educación y formación y, en particular, fomentar la integración de prevención en el sistema educativo, colaborando con las administraciones competentes. Si la educación, si la salud en el trabajo, si la prevención no se enseña incluso en los sistemas escolares, tampoco va a dar resultados. Otra tarea del instituto es gestionar el Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo como medio para la recopilación y análisis sistemático de la información sobre las condiciones de trabajo y los daños y lesiones para la salud. Otra, informar periódicamente sobre el estado y evolución de la prevención de riesgos de trabajo y, finalmente, promover actividades divulgativas en materia de prevención de riesgos laborales. Esto es una política de Estado en materia de salud. No es dejar que una comisión haga el trabajo que le corresponde al Estado y que no tiene nada que ver con esa cultura de prevención de las enfermedades y los riesgos de trabajo y los accidentes de trabajo. De tal manera que aprobar esta ley va en un sentido contrario de las recomendaciones de la OIT y de la experiencia de países más avanzados en esta materia, como el caso de España, que no solo hacen de este asunto una política de Estado, sino incluso tienen un instituto dedicado, con las tareas que ya mencioné, a coadyuvar a esta política de prevención, detección y asesoría científica en esta materia. Termino diciendo pues que el día 28 de abril la OIT lo ha decretado, lo ha señalado como el día dedicado al respeto de la dignidad de la vida humana en el trabajo por medio de prácticas y políticas acertadas sobre seguridad y salud en el trabajo. El 28 de abril será un día dedicado entonces a la seguridad y salud en el trabajo. Aquí en la Cámara de Senadores se nos ha informado que se ha preparado la Semana de la Seguridad Social, que coincide precisamente su conclusión con este día decretado a nivel mundial por la OIT en materia de seguridad y salud en el trabajo. Qué bueno, creo que los organizadores del evento, el senador, su equipo, han escogido muy bien entonces esa semana, y esperemos que el día 28 de abril no solo estemos discutiendo aquí el estado actual de las pensiones, de la seguridad social, de todo este asunto, que también es otro complejo tema, sino también estemos celebrando que tenemos una ley que no incluye esta reforma, que ha rechazado esta reforma que privatiza la conducción de la política laboral, y tenemos en cambio la decisión del Congreso de impulsar una ley que realmente sea una ley que permita al Estado mexicano en su conjunto, una campaña, una cultura de prevención y una campaña para prevenir los riesgos, las enfermedades y los accidentes de trabajo. Esto es lo que esperamos, y ojalá próximamente podamos celebrar este cambio de política con la participación de todos ustedes y desde luego de los senadores de la República y los diputados. Muchas gracias. Profesor Saúl, y a continuación escucharemos la participación de Manuel Fuentes Muñiz, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, abogado postulante y asesor jurídico de organizaciones sindicales y de derechos humanos, profesor de Derecho Laboral, Seguridad Social y Amparo Laboral en la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco. Es conferencista y participa en cursos de derechos humanos y laborales
laborales en instituciones universitarias a nivel maestría y doctorado. Fundador del Frente Nacional de Abogados Democráticos, presidió la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, de la que actualmente es consejero. Tiene en su haber más de 2.000 artículos publicados y es autor del libro La imposición laboral que nos viene del norte. Es integrante de los consejos de la Casa de los Derechos de Periodistas y del Centro para la Información de la Mujer, CIMAC. Adelante. Muchas gracias. Bueno, en primer término, por supuesto, agradecer al senador Fernando Mayans, a su equipo, a la licenciada Nidia Ulloa, de estar abriendo camino en esta contracorriente que se da en el país a través de sus gobernantes en contra de la seguridad social. Es realmente muy grave esta iniciativa que ha sido aprobada en la Cámara de Diputados por muchas razones. Hay un claro conflicto de interés, el cual, por supuesto, viola varias disposiciones constitucionales. El artículo primero, que tiene que ver con la temática de los derechos humanos, el tema de la salud es un tema central, fundamental, que se ve minado con esta iniciativa. El propio principio del artículo 17 de la Constitución, en el tema de que la justicia debe de guardar un principio de imparcialidad. Y esta cuestión que tiene que ver con la salud es un tema en el cual, al haber un tema de conflicto de interés en donde hay juez y parte en la definición de esto, obviamente es totalmente atentatorio. El 123 de la Constitución, que habla de los temas precisamente y refiere de los temas de la salud en el trabajo, o el propio 133 de la Constitución, que se refiere a la supremacía de la propia Constitución, y cuestiones como estas, en donde acuerdos de particulares y de interesados son los que estarán por arriba de disposiciones constitucionales, es un tema sumamente grave. Tan grave como si el caso de un delincuente en el ámbito penal le dijera al juez: mira, estos son los delitos que tú me puedes imponer, estas son las penalidades que tú me puedes imponer, y entonces yo soy el que voy a aprobar este tipo de alcances y no la autoridad, no la instancia correspondiente. Obviamente esta es una situación bastante grave, porque esta aprobación de este proyecto se da en una situación, yo diría, criminal por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde ha llevado una política por muchos años de no reconocer enfermedades profesionales de trabajadores, aún a pesar de que están en el cuadro de enfermedades, y en su caso, cuando las reconoce, aplica el porcentaje más bajo, y esto hace que los trabajadores se enfrenten a un verdadero viacrucis, que son los juicios ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Muchos de ellos, después de estar peleando 8, 10 o más años en las instancias laborales, no alcanzan a llegar vivos, porque son juicios muy largos. Pero curiosamente, en este tipo de cuestiones ni hay el pago de intereses ni el pago de daños y perjuicios para los trabajadores, y bueno, son situaciones muy graves que en la legislación laboral no se respetan. Habrá que señalar de que simplemente el reflejo que se da en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, donde el 57% de los reclamos que se dan en materia de seguridad social son los que se dan en este aspecto, y bueno, obviamente nos dan una idea de la situación que se da. Este problema de no reconocimiento de riesgos profesionales se da en varios sentidos: o de no reconocerlos en las tablas, o bien situaciones como las que se vive en el tema del cáncer ocupacional, en donde curiosamente de 1975 a 2014 se han reconocido apenas 14 casos, cuando la Organización Internacional del Trabajo ha señalado tan solo en 2008 ha habido 12.7 millones de casos de cánceres y 7.6 millones que se han dado por esta causa. Este es simplemente un ejemplo de lo que se da. ¿Cuál es el fondo de esta propuesta en nuestro concepto? Más allá del tema de la simulación, de estar aplicando un tema de seguridad social, es un fraude, un atentado a la vida, a la integridad de los trabajadores, pero sobre todo una impunidad
de que es el Estado el responsable de salvaguardar, prevenir lo relativo a las acciones de trabajo, y lo que se busca en el fondo es un tema eminentemente mercantilista, un sentido de privatizar la seguridad social. Pero ¿qué quiere decir esto? Estos 43,000 millones de pesos que se derivan de los riesgos de trabajo, y que en ese sentido la iniciativa privada está ansiosa de poder administrar ese tipo de recursos a través de las aseguradoras, que se han convertido precisamente en un escenario de buscar una mercantilización de esto. Es un tema bastante grave. Nos parece muy delicado de que la forma como está estructurada esta propuesta dé la facultad a que pueda ser el Ejecutivo, a través del Secretario de Trabajo, en donde, derivado de la autorización, la aprobación de ese Consejo Consultivo que estará en manos de los empresarios, emita un decreto que no será una ley, que tendrá un menor rango en el tema de las reclamaciones por materia de trabajo. Obviamente este bajo de rango de estar en la Constitución, luego en la Ley Federal del Trabajo, que se le retira de las tablas de ese ámbito y llevarlo a cabo a un acuerdo, obviamente da una idea de la problemática que se da y se visualiza en ese sentido. Obviamente también esta cuestión de que la revisión de las tablas no va en relación directa con el grado de las enfermedades o los estudios científicos por parte de médicos, sino que el 514 de la Ley Federal del Trabajo dice que las tablas serán revisadas cada vez que se considere necesario y conveniente para el país, cuando existen los estudios que lo justifiquen. ¿Quién es el país? Los empresarios, los interesados. Para nada se consideran los trabajadores en este sentido. El transitorio segundo establece que una vez entrado en vigor el Ejecutivo contará con 6 meses para expedir las tablas de enfermedades en trabajo y de evaluación de las incapacidades previa aprobación patronal. Aquí habrá que señalar que esta intención está en contra de una serie de instrumentos internacionales en donde el gobierno mexicano ha participado. Está la recomendación número 194, que se denomina Recomendación sobre la lista de enfermedades profesionales. Esta recomendación, que ha sido suscrita por 131 países, entre los que se encuentra nuestro país, México, establece de una manera muy clara en el punto 2 de la misma que la autoridad competente, se refiere a los estados, deberá elaborar una lista nacional de enfermedades profesionales a los fines de la prevención, registro y notificación, y de ser procedente indemnización de las mismas mediante métodos adecuados a las condiciones y prácticas nacionales, y de ser necesario, y aquí viene lo importante, por etapas y previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas. Dice previa consulta, no previa aprobación. Y obviamente una cuestión de esta naturaleza, por supuesto que sería violatoria esta recomendación 194, que el propio gobierno mexicano lo ha hecho, y obviamente da una idea de que una situación de esta naturaleza no tiene parangón en ningún otro lado. Habrá que señalar que países, por ejemplo, como Argentina, existe un comité consultivo permanente, el cual está integrado por 4 representantes del gobierno, de la Central de los Trabajadores y Empleadores, los cuales pueden proponer modificaciones, pero no aprobarlas como se plantea. Y bueno, este comité tiene funciones consultivas, no determinativas, como se está planteando en esta reforma. Hay varias experiencias en América Latina, como la de Colombia, en donde el Consejo Nacional de Riesgos Profesionales tiene como finalidad recomendar al gobierno las políticas y estrategias. Obviamente, esta propuesta nos parece no solamente muy grave, nos da una idea de que el gobierno mexicano, quien está impulsando esta iniciativa,
en el fondo es estar acatando recomendaciones de organismos externos que están planteando que el tema de la salud también tiene un sentido monetario y que si finalmente este tipo de recursos están siendo manejados pues mal administrados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, más vale la pena que puedan ser aseguradoras las que puedan estar manejando estos recursos. Obviamente lo que habrá que estar muy atentos de que esta reforma es no solamente atentatoria contra la vida, la integridad y la salud de los trabajadores, sino en este sentido contraria a varios instrumentos en ese sentido. Yo lo que quiero llamar la atención de esta recomendación 194, la cual es una recomendación que debe de ser acatada, y si el Senado avala esta condición es una aprobación que estaría obviamente en contra de ordenamientos internacionales que el propio mexicano ya ha aprobado. Muchas gracias. Gracias por su intervención, doctor Fuentes. Ahora damos el uso de la palabra a Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Gracias, senador. A todos los compañeros presentes y a los que están siguiendo la transmisión. Primero, decirles que el Sindicato Mexicano de Electricistas, con la nueva Central de Trabajadores, está presente en esta convocatoria de análisis sobre esta reforma que prácticamente fue ya avalada por la Cámara de Diputados y que pasó aquí a la Cámara de Senadores. Y es una secuela de la reforma que impulsó el gobierno de Felipe Calderón. La Ley Federal del Trabajo, que fue modificada ya con esta legislatura, prácticamente es acabar con conquistas históricas de la clase trabajadora y establecer las nuevas formas de contratación, por ejemplo, el outsourcing, pago por horas, y es aplicar la precariedad de la fuerza de trabajo, porque una de las formas de generar riqueza es la explotación de la fuerza de trabajo. Y hoy se observa prácticamente que en este país hay una clase política gobernante que es enemiga de todos los trabajadores y obedece a un proyecto político económico trazado desde los organismos financieros internacionales. Felipe Calderón en su momento no nada más fue enemigo de la clase trabajadora en su conjunto, fue el artífice de los golpes directos, por ejemplo, al Sindicato Mexicano de Electricistas, que dejan a caer 44,000 trabajadores. Y todo lo ha venido haciendo fuera del marco de la legalidad del Estado de Derecho en este país. Hoy lo han dicho aquí los especialistas, esto es ilegal. Que el Congreso le delegue la responsabilidad al secretario de Trabajo con los empresarios y con los sindicatos corporativos para que ellos decidan cuáles son enfermedades y cuáles son riesgos de trabajo y las incapacidades que se establezcan. Pues observamos claramente en la Cámara de Diputados, en mayor discusión la aprobaron, y que va a llegar acá y con la misma clase política que hacen mayoría estos partidos que se han mantenido en la hegemonía durante todos estos años, van a terminar aprobándola. Pero ¿qué tenemos que hacer los trabajadores, compañeros? Si los trabajadores no podemos quedarnos cruzados de brazos, porque en nosotros recae la responsabilidad no nada más de los actuales trabajadores, sino de los futuros trabajadores de este país. ¿Qué país les vamos a dejar? Pues entonces nosotros tenemos que salir a organizarnos y a denunciar a estos traidores a la patria porque no merecen otro calificativo. Las últimas reformas que han hecho nos las han vendido a través de los medios de comunicación masiva. Que la reforma laboral era para generar empleos bien pagados, bien remunerados, con seguridad social. Y preguntémonos, compañeros, ¿hay ese tipo de trabajo actualmente en nuestro país? Asimismo pasó con la reforma educativa. Dijeron que era una reforma para mejorar el nivel académico de los jóvenes y los trabajadores. Y fue una reforma que prácticamente la hicieron administrativa y laboral para acabar con la estabilidad del empleo y el proyecto de educación que nosotros merecemos. Y la última, la reforma energética,
que ya los medios ya no publican cuando dijo el presidente de la República, Peña Nieto, que se iban a generar 500,000 empleos en el país con esa reforma, que iban a bajar los precios de la gasolina, del diésel, de la electricidad, del gas, que iba a haber el boom de la economía en nuestro país, íbamos prácticamente a sobresalir. Reforma tras reforma que ha venido haciendo no obedece a los intereses de los mexicanos, compañeros. Estamos viviendo entonces en un país no de leyes, de autoritarismo, de Estado, porque hoy si no te pueden cooptar, se te van a golpes. Si vas a los tribunales a defenderte, te dan largas, y cuando resuelven a tu favor, la Corte se encarga de echarlo para atrás. Es ilegal lo que hicieron en nuestro país con el sindicato minero, con los crímenes industriales de la mina Pasta de Conchos. Es ilegal lo que hicieron con Mexicana de Aviación de echar a la calle a los trabajadores. Es ilegal lo que hicieron con Luz y Fuerza del CETRI contra el SME. Es ilegal estas reformas que están haciendo, reforma laboral. Es ilegal, compañeros. Hoy esta clase política gobernante tiene secuestradas a las instituciones en este país, pero ha faltado desde los trabajadores ese proceso de lucha, de organizarlos, de explicarlos, de bajar, de ir a las universidades, explicarles que ese es el mundo laboral al que te vas a enfrentar si dejamos que sigan pasando este tipo de reformas. Todavía no llegamos al 2018 y ya todos ya se apuntaron. Hoy todos están dando la solidaridad a los migrantes en Estados Unidos, haciendo pasarelas por allá. Y acá en México dándole la espalda a los trabajadores. Y ves en los medios de comunicación, dicen algunos partidos, yo, con los diputados votaron en contra, pero estuviste allá adentro. ¿Y por qué no has salido a explicar el fondo de la reforma? Hoy se creó ya un enemigo externo que es Donald Trump, y ahora nos piden unidad nacional a todo mexicano, que no tenemos memoria histórica de lo que han venido haciendo en los últimos años. Unidad nacional y no aparecen los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Unidad nacional y no está en la cárcel Felipe Calderón, que está vinculado con la empresa brasileña de sobornos en Pemex. Ahí está vinculado Felipe Calderón. Unidad nacional y siguen aprobando este tipo de reformas. ¿Qué unidad nacional? La unidad en la que tenemos que impulsar los trabajadores con el pueblo de México. Nos queda muy claro. Van a aprobar esta reforma, la podrán seguir haciendo. Van a continuar con los regímenes de pensiones y jubilaciones, porque ya lo tienen consensado también. O resulta que los regímenes de jubilaciones y pensiones están quebrados en México, cuando hace 21 años nos aprobaron una reforma con Cedillo de que era lo mejor para el país quitarle del seguro social, el seguro de sanidad en edad avanzada y vejez, dárselo a los banqueros, porque al final de nuestra jornada laboral de más de 30 años íbamos a poder tener una jugosa pensión. Hoy nos dicen que si bien nos va, 24% del último salario, porque todo está quebrado. ¿Quién quebró todo esto, compañeros? ¿A quién ha beneficiado todas las reformas? ¿A los trabajadores? Preguntemos. Ha servido nada más para una clase política gobernante que obedece no a los intereses de los trabajadores, sino esta reforma ve ya directamente que los empresarios son los que van a decidir qué se califica como enfermedad de trabajo o riesgo de trabajo y qué porcentaje le estarán dispuestos a quererle pagar a un trabajador. Es el escenario. Pero aquí no nos debemos de quedar cruzados de brazos. Celebramos que se esté transmitiendo, no sé si en vivo por este canal del Congreso, que ojalá sirva para que se abra en un país de democracia, porque pasan lo que quieren, nada más, y no pasan lo que realmente nos interesa al pueblo de México, que es cómo están las condiciones de vida y de trabajo de todos los que generamos la riqueza en este país. Vaya entonces nuestro comentario, hay mucho que hacer. Si la aprueban, hay que hacer mucho por restablecer la legalidad y el Estado de Derecho en este país. Muchas gracias. Martín Esparza por su participación.
Enseguida cedemos el uso de la palabra al licenciado Óscar Alzaga. Ha sido abogado de trabajadores y de sindicatos como el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Sindicato Mexicano de Electricistas, Sindicato Nacional Minero, es miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, autor de artículos, ensayos y libros sobre derecho del trabajo y de las luchas obreras, conferencista en sindicatos y universidades en México y otros países. Tiene usted la palabra, don Óscar Alzaga. Gracias, muy amable. Por supuesto, agradecemos al Senado y en particular al senador que nos acompaña aquí, que se hayan abierto las puertas para poder comentar este tema tan delicado, tan grave para los trabajadores y por supuesto para todo México. A nombre de nuestro dirigente minero, Napoleón Gómez Urrutia, quien no puede regresar a México porque este gobierno le niega garantías de seguridad para regresar, toda vez que ya no hay ningún absoluto delito que perseguir como lo acusaron, está plenamente comprobado ante las autoridades, ante los tribunales, su inocencia, pero le niegan el poder regresar con su familia con garantías de seguridad. Quien ha sido acusado tantas veces como Napoleón ha sido en los hechos reales, además por 3 oligarcas de este país, Germán Larrea, Alberto Valleres y Alonso Ancira. Estos 3 oligarcas que lo han amenazado tantas veces públicamente, no puede nadie regresar a su país de origen si no tiene las garantías de seguridad que debe ofrecer el gobierno y que es obligación del gobierno, y que en este caso la OIT ha tipificado como un exilio forzado, el caso de Napoleón Gómez Urrutia. Reciban pues, aparte a nombre de él y de nuestro compañero que está aquí presente en el Comité Ejecutivo, Moisés Acuña, nuestros saludos, y procedo entonces a comentar brevemente con ustedes. Yo quisiera empezar, después de escuchar a mis amigos que me antecedieron en el uso de la voz, empezar por decir lo siguiente: la facultad en la nación de legislar, es decir, de que se convierta en leyes que permitan avanzar al país, es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, es decir, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Nadie más puede en nuestro país legislar. Es exclusiva la función precisamente de uno de los 3 poderes fundamentales de la nación, y es no solamente una norma constitucional, sino también un principio constitucional que se debe respetar en todo momento. La facultad exclusiva de legislar es del Congreso de la Unión y de nadie más. Y aquí la violación que comete la propia Cámara de Diputados en esta iniciativa que está mandando es que su función la delega para que la ejerza la Secretaría del Trabajo con los patrones y la CTM, que es la central más importante del país. Es verdaderamente un atentado brutal en contra de la Constitución, en contra de los principios de la Constitución, de la división de poderes, de las facultades que expresamente la Constitución, en el artículo 73 y en el 123, dice que es exclusivo que el Congreso en trabajo legisle sobre lo que establece el artículo 123. ¿Qué establece el artículo 123? El derecho a la salud. El derecho a que las enfermedades sean, como ya aquí se dijo antes, responsabilidad del patrón, y de que las enfermedades y los accidentes de trabajo se contemplen, como bien ha insistido Saúl, de manera preventiva, porque es la única forma realmente de atacar, y no la medicina curativa después de que ya sufre el daño el trabajador, venga la curación. No, que sea preventiva para que se evite. Bueno, esto es lo que están haciendo, delegar una función legislativa que está en la ley, que está en la Constitución, a una oficina administrativa en manos ni más ni menos que de Navarrete Piedra, quien se ha distinguido ampliamente, pero ampliamente, en defender a los patrones y en actuar en contra de los trabajadores.
Nunca ha crecido tanto como en este sexenio los contratos colectivos de protección patronal. La política de cero huelgas es una verdadera aberración que solamente una mentalidad enferma, sin sentido común, puede pregonarse. Porque se está concibiendo la huelga como si fuera un delito. Y las huelgas existen. Y sí, han continuado. Si fuera mínimamente racional este señor Navarrete Prida, diría, hay pocas huelgas. Pero nadie le puede creer en el mundo que México es un país sin huelgas. Y aquí hay huelgas. En nuestro país hay huelgas que ellos se han encargado de archivarlas y tratar de actuar, incluso con amenazas, como sucedió el año pasado en el caso de Lázaro Cárdenas, donde amenazaron la Secretaría de Trabajo en un boletín de prensa. El responsable es Navarrete Prida, dijo, esa no es una huelga, es un paro ilegal y no va a haber diálogo, y si no la levantan se actuará conforme a la ley. Y todos sabemos que cuando el gobierno dice se actuará conforme a la ley es vilmente una amenaza. Entonces este señor va a ser quien reciba la responsabilidad, ya no el Congreso de la Unión, sino una oficina administrativa va a definir cuáles son enfermedades y cómo se deben de evaluar, y lo va a hacer conjuntamente con los empresarios. No puede ser. Es verdaderamente regresivo, es un absurdo, es un atentado incluso hasta con el sentido común. Pero en primer lugar nosotros los abogados insistimos, es un atentado en contra de la propia Constitución. Si se lleva a cabo esa reforma sería profundamente inconstitucional y contraria a los tratados internacionales que México ha suscrito. ¿Qué haríamos si se llegara a ese extremo? Aquí ya lo han dicho varios compañeros. En el caso jurídico tendríamos que proceder en contra de esa reforma con demandas por violaciones a la Constitución y a los tratados internacionales. Pero estamos llegando ya al colmo de las vergüenzas, lo ha dicho muy bien Martín Esparza. Estamos viviendo en un país de ilegalidad, porque las normas que no se han modificado no se cumplen. Nosotros no tendríamos necesidad de ninguna reforma para que dejaran de existir los contratos colectivos de protección patronal. Pero estas medidas se acompañan, hay que decirlo con todas sus palabras, con el debilitamiento del sindicalismo nacional, con el estar respaldando un sindicalismo profundamente decadente. Quien quiera sintetizar la historia de la CTM nació como la única central de 1936 capaz de hacer frente a el conjunto de los trabajadores. Después, con Miguel Alemán se convierte el sindicalismo oficial, el llamado sindicalismo Char, a través de una violencia y un uso del ejército como nunca. Pero hoy ya no es sindicalismo oficial o amarillo, hoy es sindicalismo patronal, es sindicalismo blanco, justamente en contra de lo que nació la CTM. Nació combatiendo el sindicalismo blanco de Monterrey. Hoy la CTM representa el sindicalismo blanco, y este es un factor estructural que también tenemos que cambiar para buscar la alternativa que nos plantea Martínez Esparza, porque ellos están actuando como enemigos de los trabajadores. Ellos son los que fomentan, y fíjense ustedes, donde más se ha desarrollado los contratos colectivos de protección patronal es en la frontera norte, en la maquila, con el capital transnacional. Y los despachos más importantes de México, patronales, tienen una política que le llaman portafolio de oportunidades para servir al capital extranjero. Y ellos son los articuladores de toda esta política ilegal que estamos viviendo nosotros. Es decir, los patrones y el gobierno ponen a los abogados más sucios de este país a actuar en contra de las leyes, en contra de las normas, y ellos son los que ponen en el menú de la frontera norte las empresas transnacionales. ¿Con qué sindicato te quieres ir? Y aquí hay compañeros de la CTM, hay compañeros de la CROC, que nosotros llamamos a que vean con todo cuidado el peligro que está corriendo la salud del trabajo con esta reforma. No es cualquier problema, es un problema de trascendencia nacional e internacional. La salud del trabajador y de los trabajadores de México están en peligro. Ahora, permítanme, en el tiempo que me queda, referirme a un tema todavía más grave,
que es la salud de los mineros. ¿Por qué? No porque yo sea abogado del sindicato de los compañeros mineros, sino porque internacional y nacionalmente está reconocido que es el sector donde mayor peligro tiene el trabajo nacional, el trabajo internacional. Bajar a las minas, a los subterráneos, es de un alto grado. Y aquí lo que ha pasado con la salud de los compañeros mineros es muy grave. Fíjense, aquí se refirieron los compañeros a la reforma de 2012 de Calderón y Peña Nieto. Y esa reforma, en los artículos relativos a la seguridad de los mineros, originalmente iba a ser para todos los mineros del país. Por decisión del PAN, que avaló el PRI, dejaron exclusivamente a los mineros del carbón, que solo son el 7% de los mineros en este país. Es decir, excluyeron al 93% de los mineros. Pero esa reforma de 2012 tiene un texto que debería de ser una vergüenza nacional, porque dice que si un minero en las minas del carbón corre el riesgo de perder su vida o afectar su salud, tendrá que pedir permiso al patrón para poderse retirar del trabajo. Es absolutamente criminal esa reforma y sigue apareciendo textualmente, como se los digo a ustedes. Si hay peligro de mi vida, yo primero tengo que pedir permiso al patrón, y si el patrón no está, no puedo salir. Eso ni siquiera es un derecho antilaboral, es un derecho antihumano, porque cualquiera de nosotros, si ve su vida en peligro, no le pide permiso a nadie, por sentido común. Pero a ese grado llegan de retrógradas las reformas que se están haciendo por estos gobiernos. En el caso de los compañeros mineros, tienen un récord nacional como el sector con mayor número de muertes, de daños físicos y enfermedades profesionales. Entonces, esta ley todavía mucho más grave, esta reforma, perdón, es todavía mucho más grave para el caso de los mineros, y queremos exponerla a ustedes porque estamos trabajando en particular. Efectivamente, como ya lo dijo Saúl, el convenio 176 de la OIT es un convenio que faculta a los trabajadores que en caso de riesgo de su salud o de su vida, automáticamente se desprendan del trabajo y se retiren del peligro. Es una norma con sentido común, evidentemente, pero además esa norma protege la seguridad de los mineros dentro de las minas y protege la seguridad de la población fuera de las minas por daños ecológicos. Es una sola norma, el convenio 176, que México se ha negado a ratificar. Y cuando han entrevistado a Navarrete Prida y le han preguntado por qué México no firma el convenio 176, es verdaderamente una vergüenza el pobre diablismo que exhibió este señor Navarrete Prida. Dijo, porque los patrones se han opuesto. ¿Qué es eso? Pero la CTM se ha quedado callada. Es muy grave que ocurra esto, porque estamos retrocediendo de manera brutal en nuestro país y tenemos que frenar una situación así. Nos pensamos que esta reforma que se aprobó relativa a la salud en el trabajo y a la evaluación que pueda tener las enfermedades de los trabajadores puede ser la gota que derrame el vaso. Y se los digo por qué. Porque la reforma del 12 se dio en un contexto, pero el contexto que vivimos hoy, nadie puede negar que el país más poderoso del mundo en manos de un fascista es un peligro para toda la humanidad y sobre todo para México. Porque el racismo exaltado de Trump y el nacionalismo exaltado de Trump no es otra cosa que fascismo. Y eso es un peligro muy grande. Y no solo para México, sino como ya muchos países lo han reconocido, es de México al tercer mundo, empezando por América Latina. Es una política racista y de discriminación brutal como no habíamos visto hace mucho tiempo en el planeta. Y los primeros afectados somos nosotros. Y en esta gravedad, este tipo de reformas lo único que hace es profundizar la división nacional. En México hay una profunda división nacional
porque estos gobiernos se han dedicado a privilegiar al gran capital y a golpear al pueblo mexicano. Evidentemente no hay ninguna unidad nacional. No puede haber la unidad nacional que se dio en nuestro país cuando el 18 de marzo de 1938 se expropia el petróleo. Entonces sí hubo unidad nacional. Claro, este país respiró como nunca en su vida en esos días. Eso es unidad nacional. Pero no lo que está pasando ahora, cuando sobre el gasolinazo, que no se quiso dar marcha atrás, vienen también otra serie de aumentos en cascada, ¿no? Como la electricidad que aquí ya se mencionó. Es un país profundamente dividido el que nosotros tenemos, y así tenemos que reconocerlo, tenemos que declararlo, y ante eso hay que plantear nuestras alternativas. Pero esto que están haciendo ahora, de atentar y dejar en manos de los patrones para que ellos legislen junto con Navarrete Prida la salud del trabajo, puede ser la gota que derrama el vaso. Entonces, creo que es el momento de verdaderamente llamar a frenar esta retahíla de reformas que vienen. La del 12 le hizo muchísimo daño al sector minero. Ahí está, el artículo 324 que le crearon su letra A, B, C, D, en donde se retrocedió como nunca, porque los trabajadores no se pueden retirar de su lugar de trabajo si no piden permiso primero al patrón cuando su vida está expuesta. Y ahora esto es ya para todos los trabajadores del país. Por eso, si la CTM, la CLOC y los sindicatos nacionales no reaccionan, compañeros, se convierten en cómplices de una reforma criminal. Yo creo que con toda autoridad nosotros podemos llamarla que es una reforma criminal. Dejar a los patrones que sean los que decidan la tabla de enfermedades y la evaluación es criminal. Como Manuel Fuentes lo dijo, es dejar que el delincuente guíe al juez. Muchas gracias. Licenciado Alzaga. Ahora damos el uso de la voz a Miguel Ángel Severino García, en representación de Francisco Hernández Juárez, el secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Dominicana. Tiene la palabra. Gracias, senador. Antes que nada, reciban un fraternal saludo del compañero Francisco Hernández Juárez, quien es nuestro secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y presidente colegiado de la ONT. Él también les ofrece una respetuosa disculpa por no estar presente, pero ustedes sabrán que últimamente en la empresa Teléfonos de México se han dado algunas cuestiones, inclusive tuvimos que emplazar a huelga, pero es otro tema. Pero el compañero Francisco pues está atendiendo estas cuestiones y les ofrece una respetuosa disculpa por no estar aquí presente. Voy a ser breve, porque si ya se prolongó un poquito el evento. Proyecto de reforma laboral, tablas de enfermedades del trabajo y evaluación de incapacidades permanentes por riesgo de trabajo. Primeramente, queremos agradecer a los organizadores de este evento y de manera especial al senador Fernando Enrique Mayanes Canaval por su invitación y por la oportunidad que nos da para exponer opiniones y propuestas de los telefonistas respecto a la reforma en curso referente a las tablas de enfermedades del trabajo y de evaluación de incapacidades permanentes derivados del riesgo del trabajo. Este es un tema de gran relevancia para nuestro gremio, razón por la cual es de nuestro mayor interés que sea analizado de manera precisa y cuidadosa por el Senado de la República en su carácter de Cámara Revisora. Vemos esta mesa de análisis como un primer esfuerzo de dotar de claridad y certeza a un proceso legislativo que al día de hoy no ha tenido la difusión y apertura necesaria dada su importancia y trascendencia, considerando que es un tema de gran sensibilidad para los trabajadores y sus familias, quienes serán sujetos de los efectos que se deriven de la aprobación de esta reforma. Cabe recordar que la reforma laboral de 2012 legalizó la terciarización y amplió las causales de despido de los trabajadores sin responsabilidad para el patrón. Asimismo, aprobó, y valga la redundancia, los contratos a prueba y el pago por horas que vulneran la estabilidad en el empleo y ha traído consigo consecuencias directas de mayor precarización en las condiciones de trabajo. Otro de los efectos negativos, en nuestra opinión, de la citada reforma fue la exclusión
de la tabla de evaluación de incapacidades permanentes del cuerpo de la Ley Federal del Trabajo. Ello con la modificación del artículo 513, en donde se estableció que la facultad de actualizar esta tabla, así como la de las enfermedades de trabajo, se le transfirió a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social con la previa opinión de una comisión consultiva. Con lo anterior, apreciamos que efectivamente surgió una contradicción entre el artículo 513 reformado y el 515 vigente de esta ley, en virtud de que este último señala que es atribución de los legisladores la aprobación y actualización de las tablas, es decir, el artículo 513 elimina la facultad del Poder Legislativo sobre esta materia y el artículo 515 se lo mantiene. Con la supuesta intención de corregir esta contradicción, en la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo, de la que se deriva la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 513, 515 y adiciona el artículo 515 bis, la que actualmente se encuentra en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de este Senado de la República. En dicha minuta se dispone, en la enmienda del artículo 513, que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, previa ahora aprobación del proyecto respectivo por parte de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuya constitución es tripartita, actualizará las tablas. Hay que recordar aquí que en la última reforma constitucional y las normas secundarias se abandona la figura del tripartismo, trasladando estos temas al ámbito del Poder Judicial. Se pretende resolver la contradicción entre los artículos señalados, facultando al Ejecutivo Federal para actualizar el contenido de las tablas, excluyendo al Congreso en aras supuestamente de otorgarle celeridad y dinamismo al mecanismo para la actualización. Esta reforma entraña las siguientes consecuencias inmediatas y una preocupante tendencia. 1. Se atribuye inconstitucionalmente evidentes facultades legislativas propias del Congreso de la Unión a un poder diferente. De aprobarse esta reforma, se estarían otorgando facultades legislativas y decisorias a una comisión consultiva tripartita para determinar el contenido de las tablas, acordando las enfermedades laborales que deben ser reconocidas en lugar de formular consultas y generar propuestas como lo dispone actualmente la Ley Federal del Trabajo. Actualmente dicha comisión consultiva opera bajo condiciones de gran opacidad. Adicionalmente, en esta instancia no participan expertos en la materia de salud en el trabajo que garantice la mayor objetividad e imparcialidad en cuanto a la actualización de las tablas, y no se encuentran debidamente representados los trabajadores. Por ello afirmamos que con esta reforma se vulneran los derechos de los trabajadores en materia de salud al dejarlos en estado de indefensión, además que se atenta contra la garantía de la certeza jurídica. Se degrada la jerarquía jurídica de las tablas de enfermedades de trabajo como de evaluación de incapacidades permanentes por riesgo del trabajo al sustraerlas de la ley y darles un carácter solamente administrativo, con la posibilidad de que se modifiquen a modo por el peso de la opinión del sector patronal y la actual ilimitada representación de los trabajadores que actualmente están presentes en esta comisión, que ya se había comentado, muchos de ellos son los que ostentan el mayor número de contratos de protección patronal. A los trabajadores nos parece particularmente preocupante que se pretenda restaurar una estructura tripartita que ya se había superado con la más reciente reforma constitucional en materia de justicia laboral, que se traslada los asuntos laborales al ámbito del Poder Judicial y que sustituyó a las inoperantes y juntas de conciliación y arbitraje por jueces de lo laboral. Este es un precedente ante el proceso de la elaboración de las leyes reglamentarias que se derivan de ellas. Lo anterior se reflejaría además en una circunstancia legal más desfavorable para lograr el reconocimiento de enfermedades de trabajo, máxime que han aparecido nuevas enfermedades derivadas de la innovación tecnológica, utilización de nuevas sustancias químicas altamente nocivas y en general formas de organización del trabajo, así como de los factores de riesgo ergonómicos y psicosociales, algunos de ellos derivados de las nuevas condiciones de trabajo y formas de empleo como son la subcontratación y los contratos temporales. Una conclusión arroja
que arroja el análisis anterior es que se pretende mantener a toda costa el control corporativo sobre los trabajadores mediante la subsistencia de falso tripartismo en los espacios posibles que tienen que ver con los derechos laborales. En este contexto, llama la atención las recientes declaraciones de la Secretaría de Trabajo y de las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, en las que se congratulan por la minuta aprobada por los diputados, en las que anuncian que ya cuentan con las tablas actualizadas y aprobadas, las que obviamente desconocemos las y los trabajadores y la sociedad en general. Por lo tanto, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, la Unión Nacional de Trabajadores, proponemos que la minuta sea devuelta a la Cámara de Diputados con las observaciones necesarias al tenor y análisis de los planteamientos antes vertidos. Se mantengan las facultades del Poder Legislativo Federal para resolver sobre este tema, previa consulta amplia con todos los sectores involucrados, como son trabajadores, académicos, investigadores, médicos especializados, instituciones de seguridad social y la sociedad en general. En aras de la transparencia y de mayor certeza jurídica, que las tablas de enfermedades de trabajo y de evaluación de incapacidades permanentes sean reintegradas al cuerpo de la ley reglamentaria del artículo 123 constitucional. Los trabajadores y nuestras familias depositamos nuestra confianza en esta honorable Cámara de Senadores para resolver en derechos fundamentales como la salud, la seguridad y protección en el trabajo, así como la indispensable certeza y seguridad jurídica que el Estado debe garantizar a la sociedad. Muchas gracias. Mantente alerta a nuestra transmisión.